Cuando estés llegando a la ciudad, busca el elevado parapeto desde donde contemplabas el esplendoroso espectáculo en tiempos pasados y castiga al Shantak hasta que lo oigas chillar. Los grandes dioses sentados en las perfumadas terrazas lo oirán y al reconocer ese chillido sentirán tal nostalgia y melancolía que ninguna de las maravillas de tu ciudad les consolará de la ausencia de su lúgubre castillo de Kadat y de la diadema de estrellas que lo corona. Entonces debes aterrizar entre ellos con el Shantak y dejarles ver y notar el nauseabundo pájaro hipocéfalo a la vez que les hablas de la ignorada Kadat y de la que tan poco tiempo hace que habrá salido y les referirás cuán hermosos y oscuros son los salones del castillo donde ellos solían saltar y gozar rodeados de un halo glorioso, y el Shantak les hablará a la manera de los Shantak, pero nada les persuadirá tanto como el recuerdo de los tiempos pasados. Una y otra vez deberás hablar a los errabundos grandes dioses de su hogar y de su juventud, hasta que finalmente comenzarán a sollozar y te pedirán que les enseñes el camino de regreso, pues ellos lo han olvidado. Entonces puedes desasirte del Shantak y enviarlo hacia el cielo, y él lanzará al aire la llamada de su especie. Al oírla, los grandes dioses comenzarán a dar saltos y cabriolas, y recobrando su antiguo júbilo, se arrojarán en pos del pájaro repugnante, volando como vuelan los dioses, y cruzarán los profundos abismos del cielo hasta llegar a sus familiares torres y cúpulas de Kadat. Entonces la maravillosa ciudad del sol poniente será tuya, y podrás habitarla y gozar de ella para siempre, y otra vez los dioses de la tierra regirán los sueños de los hombres desde su mansión habitual. Vete ahora, la puerta está abierta y las estrellas aguardan en el exterior. Ya jadea y Ya jadea y resuelta tu Shantak con impotencia. Vuela hacia Vega a través de la noche, pero tuerce tu rumbo cuando oigas los primeros 100 cánticos. No olvides mi consejo, no vayas a ser absorbido por horrores inconcebibles hacia un abismo de locura. Acuérdate, los dioses otros son inmensos y terribles, escasean de alma y acechan a los vacíos exteriores. Ellos son los dioses que a todo trance debes evitar. Shandat Ning, eres libre. Devuelve los dioses terrestres a la morada que poseen en la ignorada Kadat, y ruega todo el espacio que jamás llegues a verme en ninguna de mis otras 1000 encarnaciones. Adiós, Randall Carter, y guárdate de mí, porque yo soy Nyarlathotep, el caos reptante, lo sabía. Y Randall Carter, perplejo y confuso, al lomos de su Shantak, salió disparado al espacio, hacia el parpadeo azul y frío de Vega. Se volvió y miró hacia atrás y contempló la caótica confusión de torres de aquella pesadilla hecha Onis, en donde todavía brillaba el cardero resplandor solitario de la ventana por encima del aire y de las nubes de la zona terrestre del país de los sueños. Junto a él marcharon horrores enormes en forma de pólipos, y oyó los aletazos de una bandada de invisibles murciélagos, pero siguió agarrado a la sucia crin de nauseabundo, sí, aquel nauseabundo y hipocéfalo pájaro escamoso. Las estrellas danzaban burlescas y a cada momento parecían cambiar de posición para formar unos signos fatales que casi se podían descifrar, aun cuando no hubieran sido vistos antes jamás. Y los vientos inferiores aullaban constantemente en las vagas tinieblas y en las soledades del más allá del cosmos. Repentinamente de la bóveda resplandeciente que le rodeaba descendió un silencio premonitorio, y todos los vientos y horrores se escabulleron como se disipan las sombras de la noche, y con las claridades del alba, en oleadas temblorosas de luz sobrenatural, comenzaron a hacerse perceptibles los primeros atismos de una melodía lejana cuyos apagados acordes resultaban ajenos a nuestro universo, y cuando estos acordes crecieron, el Shantak levantó las orejas y se arrojó delante, y Carter se inclinó para escuchar también aquella fascinante melodía. Era una canción, pero una canción que no provenía de voz alguna, una canción que cantaban la noche y las esferas, y que ya era vieja cuando nacieron el espacio y Nyarlathotep y los dioses otros. El Shantak aceleró el vuelo y su jinete se inclinó aún más, ebrio por visiones de inconcebibles abismos, preso en torbellinos de cristal de un poder ultraterreno. Luego, demasiado tarde ya, recordó la advertencia del sarcástico aviso que le diera el emisario diabólico, previniéndole que la locura que se acecha en esa canción solo para burlarse de él le había
Empostrado Nyarlathotep, el camino de la salvación que conduce a la maravillosa ciudad del sol poniente, solo para mofarse de él, había revelado el negro mensajero el secreto de los traviesos dioses terrestres, a quienes tan fácilmente podría haber conducido a Carter, pero la locura y la salvaje venganza del vacío son las únicas mercedes que Nyarlathotep procede a los presuntuosos. Aunque el jinete se esforzaba por hacer que diera media vuelta su ascuorosa montura, el Shantak, riendo y agitando sus enormes alas viscosas con maligno regocijo, prosiguió su impetuosa carrera hacia esos pocos impíos donde no llega jamás ningún sueño, hacia esa barógina amorfa y final de la más negra confusión, donde babea y blasfema en el centro del infinito, el estúpido sultán de los demonios, Azatoth, cuyo nombre jamás se atrevieron los labios algunos a pronunciar, sin desviarse un solo punto, obediente a los órdenes del innoble del innoble emisario de los dioses otros. Aquel pájaro infernal se precipitaba por entre las múltiples multitudes de seres sin forma que acechan y se retuercen en las tinieblas, por entre manadas de entidades necias que van a la deriva en el espacio exterior, palpado y arañando y palpando larvas abominables que son de los dioses otros y que como ellos carecen de ojos y de espíritu y están poseídas en cambio de una sed y una apetencia insaciables, firme siempre y sin desviarse un ápice, riendo bulliciosamente al escuchar las burlas y las carcajadas cósmicas en que se habían convertido la canción de la noche y las esferas. Aquel monstruoso, escamoso e inflexible transportaba a su indefenso jinete con la velocidad de un meteoro, rasgó el límite extremo de los abismos exteriores. Atrás quedaron las estrellas y los distintos reinos de la materia, y atravesó el vacío sin forma, más allá del tiempo, hacia hacia las inconcebibles cavidades donde en la absoluta oscuridad roe Azatoth, voraz y amorfo, al ritmo sordo y enloquecedor de unos tambores perversos y unas flautas abominables que exiguo y monótono gemido. Adelante continuaba el viaje enloquecedor a través de unos abismos henchidos de aullidos cósmicos, poblados de oscuras criaturas sin nombre, y entonces en la mente del elegido Randolph Carter surgió una imagen y un pensamiento venidos desde algún lejano y brumoso lugar de paz. Nyarlathotep había ideado demasiado bien su burla y su tormento al despertarle de recuerdos que ni la más espeluznante experiencia podría borrar totalmente de su alma, su casa, Nueva Inglaterra, Beacon Hill, su mundo vigil, porque sabe que tu dorada y marmórea ciudad de ensueños no es sino la suma de todo lo que has visto y amado en tu infancia. Está hecha con el esplendor de los puntiagudos tejados de Boston y con las ventanas de poniente encendidas por los últimos rayos del sol, con la fragancia de las flores de Common, la inmensa cúpula erguida en lo alto de la cuesta y el laberinto de buhardillas y chimeneas que se alzan en el valle Violáceo, donde el Charles discurre perezosamente por debajo de los innumerables puentes. Este encanto moldeado, cristalizado y bruñido por los años de recuerdos y de ensueños compone la misma esencia de tus maravillosas terrazas y tus puestas de sol, y para encontrar ese resguardo de mármol ornado de extraños jarrones y balaustradas esculpidas, y para descender finalmente por esas escalinatas deslumbrantes hasta las plazas anchísimas y las fuentes prismáticas de tu ciudad, solo necesitas retroceder a los pensamientos y visiones de tu juventud llena de anhelos. Adelante, adelante, siempre adelante, a una velocidad prodigiosa en dirección al destino final, proseguía el viaje a través de las tinieblas, en donde unas entidades ciegas palpan el espacio con sus tentáculos y escudriñan con sus hocicos viscosos, mientras otros seres abominables ríen atolondradamente. Sin embargo, aquella imagen y aquel pensamiento habrían aparecido en la mente de Randolph Carter, y este comprendió claramente que estaba soñando, y solo soñando, y que en algún lugar existía aún el mundo vigil y la ciudad de su infancia. Volvió a recordar las palabras: solo necesitas retroceder a los pensamientos y visiones de tu juventud llena de anhelos. Retroceder, retroceder. La negrura le rodeaba por todas partes, pero Randolph Carter pudo retroceder.
Pese a encontrarse casi inmovilizado por un vértigo que embotaba sus sentidos, Randall Carter pudo dar la vuelta y moverse. Había recobrado el movimiento y si quería podía saltar del perverso Shantak que le conducía fatídicamente al destino señalado por Nyarlathotep. Podía saltar y retar aquellas profundidades tenebrosas que se abrían a sus pies, cuyos terrores no excederían en horror al destino inexpresable que le aguardaba solapado en el corazón del mismo caos. Podía dar la vuelta y moverse y saltar de su montura, y quería hacerlo, quería, y entonces el predestinado soñador saltó de aquella enorme abominación hipocéfala y cayó por los vacíos infinitos del palpitante negrura. De, van, de, vanara, de, vanaro, de, vanaros, de, devanáronse vertiginosamente millones y millones de años. Se consumieron los universos y nacieron otra vez. Se fundieron las estrellas en oscuras nebulosas y las nebulosas se hicieron estrellas. Y Randall Carter siguió cayendo por ilimitados vacíos de palpitante negrura. Luego, en el curso lento y sinuoso de la entidad, el cielo supremo del cosmos llegó al término de una de sus agotamientos, y todas las cosas volvieron a ser nuevamente como habían sido innumerables calpas antes. La materia y la luz nacieron una vez más, tal como había sido antes en el espacio, y los cometas, los velos y los mundos se arrojaron inflamados a la vida, pero nada sobrevivió para probar que había existido y había desaparecido después, que habían existido y dejado de existir una y otra vez, donde siempre sin un primer principio ni un último fin, y surgieron nuevamente un firmamento y un viento y un resplandor de luz purpúrea ante los ojos del soñador, que seguían cayendo, y aparecieron dioses y presencias y voluntades que se hacían obedecer, y la belleza y la maldad, y el grito ululante de la noche maligna privada de su misión, porque a través del ignorado ciclo final habría sobrevivido un pensamiento y una visión que pertenecían a la juventud de un soñador, y en torno a esa visión y a ese pensamiento se habían construido un mundo vigil y una vieja y amable ciudad que los encarnaba y justificaba. El gas violeta Snengak habían indicado el camino, y el arcoico Nodens había gritado desde insospechadas profundidades la dirección conveniente. Las estrellas dieron paso a amaneceres, y los amaneceres estallaron en mil fuegos de oro, carmín y púrpura, y el soñador aún continuaba cayendo. Horribles gritos rasgados el éter en el momento en que inmensos haces de luz esplendorosa esparcían a los demonios del exterior, y el venerable Noden se despidió un aullido de triunfo cuando Nyarlathotep, cerca de su presa, se detuvo perturbado por un resplandor que convertía en polvo gris los cuerpos informes de sus horribles perros de caza. Randall Carter había descendido finalmente las inmensas escalinatas de mármol y se encontraba en su maravillosa ciudad, porque efectivamente había regresado otra vez al mundo limpio y puro de la Nueva Inglaterra que le había dado la vida. Y así, a los acordes de los mil susurros matinales, a la luz inflamada del amanecer que tenía de púrpura los cristales de la gran cúpula dorada de State House, en lo más alto de la ciudad, Randall Carter saltó gritando del lecho en su habitación de Boston. Cantaban los pájaros en ocultos jardines, y el perfume de las enredaderas se elevaba de los senadores que había construido su abuelo. Luz y belleza resplandecían en la chimenea de esculpida cornisa, y en las paredes adornadas con figuras grotescas. Un gato negro y lustroso se levantó bostezando del sueño hogareño que él sobresaltó, y el alarido de su dueño había interrumpido, a una distancia infinita de infinitos más allá de la puerta del Señor profundo, y el del bosque encantado, y del país de los jardines, y del mar serenario, y de los límites crepusculares de Inquanok y Nyarlathotep. El caos reptante penetró ceñudo en el castillo de Onis, que se eleva en la cúspide de la ignorada Kadat, en la inmensidad fría, e insultó enojado a los amables dioses de la tierra, a quienes acababa de remover violentamente de las terrazas perfumadas de la maravillosa ciudad del sol poniente. Perdiste, Nyarlathotep, eres un pendejo. Seguramente esto solamente fue un sueño de Lovecraft y ya. Que se no pesado este güey para tener un sueño tan aburrido. Bueno, emocionante, pero tú me entiendes. El horror de Dunwich.
Las gorgonas las gorgonas, las hidras y las quimeras, las terroríficas leyendas de Seleno y las arpías pueden reproducirse en el cerebro de las mentes supersticiosas, pero ya estaban allí desde tiempo atrás. Son meras transcripciones, tipos. Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que pueden provocarnos un daño físico? No, ni mucho menos. Esos terrores están ahí de antiguo, se remontan a antes de que existiese el cuerpo humano. No precisan ni tan solo de él, pues habría existido igualmente. El hecho de que el temor de que tratamos aquí sea puramente espiritual, tan intenso en proporción como sin objeto en la tierra, y que predomine en el periodo de nuestra nuestra inocente infancia, plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea de nuestra condición previa a la creación del mundo, o cuando menos un indicio del tenebroso reino de la preexistencia. 1. Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts yerna de dirección al cruce de la carretera de Aylesbury, nada más pasar Dean's Corners, verá que se adentra una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más abrupto y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el tortuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de una dimensión extraordinariamente grandes, y la maleza, las zarzas, la hierba alcanza una frondosidad que rara vez se encuentra en regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas dimensionadas a lo largo del camino prestan un sorprendente aspecto uniforme de ruina, suciedad y deterioro. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que de cuando en cuando se ve espiar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y taciturnas que uno tiene la impresión de verse frente a un vedado enigma del que más vale no intentar averiguar nada, y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando desde un alto del camino se divisan las montañas que se alzan por encima de los densos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza tranquila y normal, y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan en la mayor parte de las cimas montañosas. El camino se halla cortado por barrancos y desfiladeros de una profundidad insondable, y los toscos puentes de madera que los salvan no ofrecen excesiva seguridad al viajero. Cuando el camino comienza el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente un profundo rechazo, y hasta llegar al invadirle al viajero una sensación de miedo cuando, al ponerse el sol, invisibles engaña pastores comienzan a lanzar estridentes chillidos, y las luciérnagas en anormal profusión se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono y el horrísono croar de los sapos, las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre los que nace. A medida que el viajero va aproximándose a las montañas, presta más interés en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan acantiladas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita salvarlas. Pasado un puente cubierto puede verse un pueblecito que se encuentra escondido entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de rechumbres de estilo holandés en ruinoso estado, que hacen pensar en un periodo
arquitectónico anterior al de la comarca circundante, y cuando alguien se acerca más, no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya con cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que uno le salte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y contemplar la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de los siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuestas las cumbres montañosas, hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Una vez allí, es posible que el viajero caiga por fin en la cuenta de que ha pasado por Dunwich. Casi no se ven forasteros de Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él se han borrado del camino. Sin embargo, es una región de extraña belleza, según los cánones estéticos en boga, que no atrae para nada a artistas ni veraneantes hace 2 siglos, cuando a la gente no se les pasaba por la cabeza reírse de brujerías y cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques. Daban muy buenos motivos para evitar el paso por la localidad, pero en los juiciosos tiempos que corren, silenciando el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por aquellos que procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo. La gente evita el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizás el motivo de ello radica, aunque no puede aplicarse a los forasteros que lo desconocen, en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repulsiva, habiendo ido mucho más allá de esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien trazados. Su nivel medio de inteligencia es extraordinariamente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semi-encubiertos, a incestos y a infinidad de actos de innominable violencia y perversidad. La aristocracia local, representada por los dos o tres linajes familiares que llegaron a procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degradación, aunque numerosas ramas de tales estirpes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio da origen de su desgracia. Algunos de los Wateley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a los semiderruidas techumbres de estilo holandés bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y se desarrollaron. Nadie, ni tan solo quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir que la ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a idólatras ritos y conclaves de los indios en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, el tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos y contestados por espantosos crujidos y fragores surgidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Whatley, recién incorporado a su ministro en la iglesia congregacionalista de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Lucifer y sus demonios que se cernía sobre la aldea, en el que, entre otras cosas, dijo:
No puede negarse que semejantes monstruosidades integrantes de un infernal cortejo de demonios son fenómenos bien conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Busrael, de Belcebú y de Belial se escuchan hoy saliendo de la tierra por más de una veintena de testigos de toda confianza. Incluso yo mismo, no hará más de 2 semanas que pude escuchar toda una alocución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie en este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditos abismos que únicamente a la magia negra le es dado descubrir al diablo abrir. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hotley desapareció sin dejar rastro. Si bien sigue conversándose el texto de sermón impreso en Springfield, no había año que no se oyese y diese cuenta de estereotipos ruidos en el interior de las montañas. Todavía hoy tales fragones siguen sumiendo en la mayoría de perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones traen a colación los fétidos olores que emanan de las inmediaciones de los círculos de rocas comunes que coronan las cumbres montañosas y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse vagamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos. Mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función de Hope Yard, una ladera totalmente estéril en la que no crecen ni árboles ni matorrales, ni hubiera alguna por si fuera poco. Los naturales del lugar poseen un miedo cerval a la algarabía que se arma en las cálidas noches por la región. De hecho Atacabras, que puebla la comarca, afirman que tales pájaros son psicopompos que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicos risotados. Pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no están en vigor y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos ancestrales. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa del Bishop, construida con anterioridad en 1700, en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construida en 1806, constituye la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich y el movimiento fabril del siglo X1X resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas, pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos húmedos y huesos humanos hallados en el interior de dicho círculo y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill apoyan las creencias de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Pocumtuck, aun cuando numerosos etnólogos, obviando la práctica imposibilidad de tan aberrada teoría, continúan empeñados en creer que se trata de restos caucásicos. Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja espaciosa y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a 4 millas del pueblo y a 1 milla y media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913 a las 5 de la mañana nació Wilburn Waterley,
La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente festejan bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se percibieron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar durante toda la noche. También cabe resaltar, aunque ello tenga menos interés, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Waterley. Era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y fea, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron las más horrorosas habladurías sobre actos de brujería. Lavinia Waterley no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca, no hizo nada por re- repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a sus anchas. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina. Y cuentan que se le oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el extraordinario futuro que le aguardaba. Lavín era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria que encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras 2 siglos de existencia, y de los Waterley, libros que empezaban a desmenuzarse de viejos y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Waterley le había enseñado, que siempre habían temido los vecinos de la localidad, la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Waterley, y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba 12 años no contribuyó en nada a hacer atractivo el lugar.